Hola, soy Rolando. En esta ocasión traemos la clasificación de los números. Existen números compuestos que son aquellos que aparte de dividirse entre sí mismo y la unidad resultando en un número entero, se pueden dividir por otros factores. Por ejemplo, el 4 se puede dividir entre 4 y 1, pero también se puede dividir entre 2. Por ejemplo, el 10 se puede dividir entre 10 y 1, pero también entre 5 y entre 2, resultando en un número entero. Un número primo es aquel que solamente se puede dividir por sí mismo y por la unidad. Por ejemplo, el 2, el 3, el 1 no es número primo, por definición. Pero el 2 sí, el 3 también. Y el 3 hace que el 6, 9, 12, es decir, sus múltiplos, no sean números primos. Esto significa que son números compuestos. El 5 también es un número primo. El 6 no, como lo acabamos de decir, porque se puede, aparte de 6 y 1, se puede 3 por 2. El 7 sí es número primo. Así que dentro de los primeros 50 números, podríamos decir que el 2, el 3, 5, 7, 11, 13, 17 son números primos. Aquí vienen seleccionados algunos en azul. Aquí fíjense que me faltó el 23, también es número primo. El 31, el 33 no, porque es 11 por 3. Aparte de 33 y 1, se puede factorizar por 11 y por 3. Aquí abajo colocamos los primeros números primos dentro del grupo de los primeros 50 números. Y aquí colocamos el resto que forma parte ya de los números compuestos. Los números primos, que aquí dejé algunos ejemplos, y los números compuestos, junto con el 1, forman el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales, algunos autores agregan el 0 y otros no. Pero entonces el conjunto de los números naturales también se llama el conjunto de los números enteros, que es designado por la letra Z mayúscula, enteros positivos, con un más. Y los números naturales se designan con la letra N mayúscula. El conjunto de los enteros positivos, el 0, y los enteros negativos, que son prácticamente simétricos a los enteros positivos, pero con signo negativo, forman el conjunto de los números enteros. Una fracción es un número que se puede escribir en forma de quebrado, por ejemplo, 2 tercios, 5 cuartos, 15 séptimos, etc. El numerito que está arriba se le llama numerador, y al número que está abajo en una fracción se le llama denominador. Cuando el numerador es mayor se le llama fracción impropia. Cuando el denominador es mayor se le llama fracción propia. Por ejemplo, podemos observar que el 5 cuartos, el 5 es mayor al 4. Entonces, si yo lo paso a decimal, esto me da un número mayor a 1. Eso significa que el numerador es mayor, por lo tanto es una fracción impropia. Una fracción propia es aquella cuyo numerador es menor al denominador. Podemos observar aquí que el 5 es más chico o más pequeño que el 7. Cuando uno lo pasa a decimal, esto hace que el decimal sea menor a 1. Cuando una fracción impropia, esto ocurre, recordemos, cuando el numerador es mayor al denominador.
Por lo que siempre se... Cuando tenemos una fracción impropia, es decir, que el numerador es mayor al denominador, este se puede escribir también como un número mixto. Es decir, enteros más una fracción propia. Por ejemplo, un número mixto a fracción impropia, si yo quiero pasar el 7 enteros 2 tercios a fracción impropia, entonces multiplico 7 por 3, 21, más 2, 23. Y esto me daría 23 tercios, que sería equivalente en fracción impropia a el número mixto, que es 7 enteros 2 tercios. Muy bien, las fracciones propias y las fracciones impropias o número mixto forman, aquí pusimos algunos ejemplos, forman el conjunto de los números fraccionarios. Y el conjunto de los números fraccionarios pueden ser positivos o pueden ser negativos. Este conjunto de los números fraccionarios y el conjunto de los números enteros, todo junto, me da el conjunto de los números racionales, que se designa con la letra Q mayúscula. Un número irracional algebraico es, por ejemplo, raíz de 5, raíz de 2, algunos ejemplos, y tienen la cualidad de que cuando yo lo paso a decimal, me queda infinitas cifras. Nunca tienen una secuencia de repetición, ni a un decimal, ni a 2, ni a n decimales. Un número irracional trascendente, por ejemplo, la E, el número de Euler, muy común, muy usual en matemáticas, que es 2.718281 y así sucesivamente, y nunca estas cifras se repiten, porque cuando se repiten o cuando tienen una cierta frecuencia de repetición, no es número irracional, sino es número fraccionario. De hecho, voy a hacer un video especial más adelante donde podemos convertir un número escrito en forma decimal con una secuencia de repetición para pasarlo a su fracción. Los números irracionales, ya sea algebraicos o trascendentes, forman el conjunto de los números irracionales. ¿Sí? Aquí venimos un ejemplo como 2 tercios es una fracción y aquí tenemos una cifra que se repite indefinidamente. Esto hace que este número sea fraccionario o sea racional, no sea irracional. Por ejemplo, aquí tenemos 6 cifras que se repiten indefinidamente y constantemente. Entonces esto hace que este número sea racional. Muy bien. Los números irracionales, decíamos, junto con los números racionales, forman el conjunto completo de los números reales, que prácticamente involucran a todos los reales positivos y todos los reales negativos. Los números imaginarios es una clase de número que relativamente tiene poco en matemáticas. Son diferentes que los reales, aunque comparten muchas características y propiedades. Por eso, para su escritura utilizamos un real junto con la unidad imaginaria in. En algunas ramas de la ingeniería, como en circuitos, se usa J en vez de I. Esto para distinguir, porque en circuitos eléctricos es muy común usar la letra I para designar a la corriente. Entonces podría haber allí confusiones si es la I de la corriente o la I de número imaginario. Por eso se usa la J. Pero prácticamente es lo mismo. Se puede usar tanto la I como la J.
Aquí tenemos unos ejemplos de números imaginarios, como por ejemplo 3.25i menos 1879 avos y 40i menos pi. Recordemos que es un real que puede ser fraccionario, racional o puede ser irracional, junto con la i. Si yo me quedo aquí con algunos ejemplos, estos serían los números imaginarios, y los números imaginarios donde la i cuadrada se designa como -1, ojo, junto con los números reales, me forman el conjunto completo de los números complejos. Los números complejos no es más que un real con un imaginario. Por ejemplo, 7 menos 2i, 4 más 3i, menos 2 menos j11. Recordemos que en algunas materias se utiliza la j como la unidad imaginaria. Muy bien, amigos, pues esto fue el conjunto de los números complejos, que se designa con la letra C mayúscula, que es prácticamente el conjunto más grande de números utilizado comúnmente hasta ahorita, aunque hay otros, pero ya se verán después. Ok, no se te olvide suscribirte al canal, darle un me gusta al video, picarle la campanita para que te lleguen las nuevas notificaciones de los otros videos que voy a estar subiendo, y hasta luego.